1997, sobreviviente Bernardo Rosenstein, entrevistador Mirta Yanco, ciudad capital, país Argentina, idioma español. Hoy es abril 17 de 1997, estoy entrevistando a Bernardo Rosenstein, mi nombre es Mirta Yanco, estamos en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, y la entrevista es en español. ¿Quién es usted? Bernardo Rosenstein. D-E-R-N-A-R-D-O. R-O-S-E-N-S-T-E-I-N. ¿Dónde nació? En Hamburgo, Alemania, el 22 de 9 de septiembre de 1922. En la calle Rotenbaum Chaussee, en Hamburgo. ¿Cómo se llamaba su papá? John Rosenstein. ¿Y a qué se dedicaba? En comerciante. ¿Y su En mamá? en papelería. ¿En qué? Papelería. Papelería. ¿Su mamá se llamaba? Hedwig. ¿Trabajaba su, Goldschmidt. ¿Trabajaba su mamá? Sí, también. ¿En dónde? Ellos tenían un negocio de mercería por mayor. ¿Usted tenía o tiene hermanos? Tengo una hermana que se llama Inge y que vive acá en Vicente López. ¿Cómo era su casa? Bueno, nací en una mansión. Después, en la inflación, que era en esa época cuando nací, lo vendieron, tuvieron que venderlo y nos fuimos a un departamento de 3 ambientes que estaba en pleno centro de Hamburgo, en el piso tercero. Un departamento grande que alquilamos una pieza a un señor y mayormente teníamos visitas de amigos o parientes. ¿Su familia era una familia religiosa? ¿Cómo? ¿Su familia era religiosa? Y no, religiosa no, pero las fiestas las festejamos todos, íbamos a la sinagoga, yo hice la bar mitzvah en la sinagoga y era en Bornplatz de la sinagoga del rabino Carlebach. ¿Y qué se acuerda de su bar mitzvah? Y me acuerdo que en la sinagoga hacíamos cada chiste los chicos, corríamos y hacíamos chistes. ¿Y de su bar mitzvah? De mi bar mitzvah más o menos tengo presente en el recuerdo como yo estaba arriba en el escenario y después lo que me regalaron un bote de paddle, ¿cómo se dice? No de remo, de... ¿Un kayak? Eso, kayak. Yo quería una bicicleta, pero mis padres decían que no, porque estaba una ciudad y había mucho tráfico ya en esa época, ¿no? Entonces me regalaron un bote. ¿Lo usó? Sí, mucho. Sí. ¿Recuerda algún Pesaj o Rosh Hashanah en su casa? Sí, sí. Todos, Cuéntenos. Sí, todos. Y estábamos todos reunidos, leíamos en la ¿cómo se llama? De Pesaj, ¿La Gadá? la Haggadah. Y comíamos matze, mora y huevo y sal, agua con sal. Eso me acuerdo. ¿Y qué leía la Gadá? De eso en este momento, creo que mi padre, sí.
¿Escondía su papá la matzá para que la busquen? No, fue una vez o dos veces, sí. Pero ¿Y Shabbat en su casa hacían ustedes? no. ¿Rosh Hashanah recuerda? ¿En su casa? Sí, la fiesta, sí, festejamos la fiesta, fuimos a la sinagoga y teníamos asiento y todo. Eso recuerdo. ¿Tenía muchos amigos, Bernardo? Sí, tenía pocos amigos, pero muchos, no muchos, pocos amigos, pero buenos amigos. Y cuando tenía cumpleaños siempre teníamos invitados unos 10, 12 personas. ¿Todos eran judíos? Sí, todos. Yo iba al colegio judío, Ah, ¿iba a la escuela a la judía? a la Talmud Torah Realschule, que estaba al lado de la sinagoga. Al Talmud Torah del Real Schule de Hamburgo. Hamburgo, que todavía existe. Cuénteme cómo era esa escuela. Era una escuela bastante grande y bastante completo, pero se hacía nada más que el primario. Que secundario fui a una escuela del Estado, que después de poco tiempo me echaron. ¿Por qué? Y por el nazismo. Me llamó el profesor a mi mamá y dijo que lo siente mucho, pero no podía seguir en el colegio. Entonces yo a los 13 años, 13 y medio, busqué un trabajo y encontré un trabajo en una firma de exportación que eran también judíos y ahí trabajé como 4 años, hasta la emigración. Mientras usted concurría a la escuela primaria, Talmud Torah, ¿en Sí. algún momento en el trayecto de su casa a la escuela, tuvo alguna situación así de antisemitismo? Y sí, se veían los placados, los afiches, había columnas de nazis o de columnas de la juventud hitleriana, eso se veía. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacía esta gente? Y cantaban y cantos contra los judíos, contra los gitanos, esas cosas. ¿Recuerda cómo era la canción? Mejor que no. ¿No se acuerda? Sí. Dígamela en castellano, aunque sea. No, pero no lo puedo decir. ¿Por qué? Y me emociono. Bueno. ¿En algún momento tuvo que pelearse con alguien en la calle? No. Hamburgo era una ciudad relativamente benigna, digamos, que tal es así que mi padre podía trabajar hasta cuando nosotros nos fuimos. Y por eso él no se fue. Él no quiso venir con nosotros. Mis padres eran divorciados, pero igualmente nosotros habíamos dicho que venga con nosotros o con otros, pero que procure de salir de Alemania. Y él no quería. Entonces, después cuando nosotros estuvimos en Chile, él nos escribía si podíamos conseguir una llamada y era imposible en esta época. ¿Usted recuerda el boicot en el año 33? Sí. ¿Qué recuerda? Todos los negocios, delante de los negocios había nazis con uniforme y las vidrieras estaban pintadas con judíos y esas cosas. Y cuando venía alguien que quería entrar ahí, le decían que no entre, que no compre a los judíos.
Eso es incorrecto. ¿Usted presenció alguna de estas cosas Sí, que me sí, cuenta? se veía eso, sí. ¿En algún momento preguntó a sus papás por qué pasaba esto? No, porque se oía en la radio los discursos de Hitler y de Goebbels y y yo ya entendía eso. Tenía como 15 años. Y mi mamá hacía todo lo posible para conseguir un visa. Para nosotros teníamos parientes en Dinamarca y teníamos parientes en Chile, pero era casi imposible. Y yo en el año 1938 hacía una hará para ir a Israel. Y mientras yo hacía la hará, mi hermana me cumplía de suplente en el negocio, en la oficina. Y cuando volví, en el 1939, más o menos de octubre, me vino el permiso para ir a Israel. Pero pensábamos que entre mi mamá y mi hermana y yo podíamos ir a Chile si esperamos un poco que nos iban a dar el visa. Y esperamos y por suerte nos dieron el visa para ir a Chile. Eso era en 1939, en diciembre. Antes de que me continúe contando respecto de esa época, volvamos un poquito al año 33 de vuelta. Usted me contó lo del boicot. Después hubo otras leyes contra los judíos. ¿Las recuerda? Sí, sí. Dígamelas. Y por ejemplo, las leyes eran todos antijudíos. No se podía trabajar. Tenían tíos 36 y 7. ¿Los llevaron a campos? Sí. ¿A cuál campo? Tenía una mujer que era cristiana y católica, y ella consiguió con mucho, como puedo decir, con mucho énfasis sacarlo de ahí. Y la segunda vez cuando lo sacó le exigieron que dentro de, no sé, 48 horas o algo así, tenía que salir de Alemania. ¿Cuál campo fue? No, al campo no, estaba detenido. ¿A la cárcel? Sí, en la casa. ¿En Hamburgo vivían estos tíos? También ellos vivían tenían 2 negocios en una ciudad más o menos mediana, y eso se lo rompieron todos los nazis, le destruyeron todo y tuvieron que huir a Hamburgo, donde estuvimos nosotros y le damos hospedaje y todo. Y después empezaron en Hamburgo a hacer también algo como vender mantas para caballos y fabricar corbatas, hasta que llevaron a mi tío a la prisión. Y después tuvieron que dejar eso y después se fueron a Montevideo. Ahora, seguimos hablando del año 34, 35, 36 más o menos. Usted me contaba que las leyes que iban saliendo. Sí.
¿Cómo perjudicaba directamente estas leyes, por ejemplo, a su papá? ¿Recuerda? Y a mi papá no le tocó tanto, porque él trabajaba por su cuenta, tenía 2 o 3 clientes nomás, porque vendía por mayor, entonces no tenía negocio en esa época y no le tocaba tanto. Por eso él tontamente se quedó. ¿Y los clientes, estos 3 clientes, eran judíos? Sí, no eran judíos. ¿No eran judíos? No. ¿Igual le compraban? Sí, lo compraban, era muy buena gente. ¿Sus vecinos, Va clandestinamente, se sabía. clandestinamente, Claro, le compraron no oficialmente. y estaban dispuestos a comprar Sí, clandestinamente? sí. Era gente muy buena. Y nosotros, mi hermana y yo, hicimos la entrega de mercadería en esa época. ¿Y a dónde hacían la entrega? Y por ejemplo, con un vapor teníamos que ir a un suburbio y ahí le entregamos la mercadería. ¿Y no era peligroso? No, no era, en Hamburgo no era. En esta época, cuando yo vivía ahí, hasta lo último, no, la gente no llevaba estrella ni nada. Yo lo único que recuerdo también, en la Cristalna, yo andaba buscando a mi padre en bicicleta, ¿Por qué? porque no sabíamos dónde estaba, como no vivía en casa, que ya estaban divorciados, no sabíamos dónde estaba y no lo encontré tampoco. Pero andaba con bicicleta en la ciudad y no me pasó nada. ¿Y qué es lo que veía en las calles? Y como rompían todo, como enseñaban la sinagoga. ¿Incendiaban la sinagoga? Sí, ¿Era la sinagoga a la que usted concurría? sí, y otros también, un templo, destrozaron todo. Pero si su papá no vivía con usted, ¿por qué justo ese día lo fue a buscar? Y sí, porque no sabíamos dónde estaba, si estaba donde él vivía o estaba en la calle. Y resulta que él se había escondido. ¿En dónde? No me acuerdo de dónde estaba. ¿Alguien les dijo a ustedes que salgan a buscar a su papá? Y bueno, mi mamá y la que estaba con nosotros y todos decían, hay que ver dónde está, hay que avisarle para que para que se esconde o para que venga a casa o lo que sea. A casa no, porque los nazis venían a la casa, a nosotros no nos tocó, pero a otros se les sacaron la gente de departamentos. En algún momento, mientras usted trabajaba o ayudaba a su papá o entregaba la mercadería, ¿tuvo alguna situación de peligro específica? No, nunca. ¿Sus vecinos de donde usted vivía sabían que ustedes eran judíos? Sí, con nosotros, el inquilino nuestro era también, no sé si era católico, pero era como un padre para nosotros y nos trató muy bien y se fue cuando se casó. Así que en tiempos de la dictadura ya fue. ¿Qué recuerda más o menos alrededor del año 35 que salían los diarios? ¿Qué recuerda? No, yo no leía los diarios. en esa ¿Escuchaba época. la radio?
Y toda la propaganda que hizo Goebbels contra los judíos, contra los, a veces también contra la iglesia, ¿Qué decía? con los gitanos. Y los judíos eran, eran todos negociantes que tenían toda la plata, que querían el mundo, como regir, dominar el mundo, y esas cosas. ¿Y usted qué pensaba de lo que escuchaba? ¿Qué pensaba? Y pensábamos en la inmigración, porque se veía que no se podía estar más. Pero no podíamos, no podíamos salir porque no se conseguía visa a ningún lado. Era muy difícil. Y resulta que hasta el año 39 salimos en diciembre, más o menos el 10 de diciembre, y al principio de diciembre, y llegamos el 31 de enero o 28 de enero, 28 de diciembre, en el 39 a Valparaíso. Antes de que se vaya de Alemania, quiero que me cuente, si recuerda, cómo se gestó la Kristallnacht. Y bueno, eso nadie sabía nada. Eso se vino de repente, todas las nazis a la calle, en grupos, con palos, fuego y todas esas cosas. Estaba todo preparado. Inclusive vino los bomberos, pero no hicieron nada. ¿Y no escuchó los días anteriores sobre un asesinato que había hecho un judío? Bueno, habían detenido a judíos, eso sí. Pero en la familia, por ejemplo, no conozco ninguno que en esa época fue detenido. Pero había gente más, digamos, que tenían negocios, especialmente que era más fácil reconocer. Esto sí que los llevaron. Y en la Kristallnacht llevaban todo lo que podían, y en camiones los llevaban a las comisarías, a campos de internación. ¿En algún momento le preguntó a su mamá o a su papá por qué pasaba esto contra los judíos? No me acuerdo de eso. Sí le pregunté. Para mí yo lo intuí y me di cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué se dio cuenta? Y bueno, porque me echaron del colegio, los chicos que estaban judíos, o pateaban a uno. ¿En la escuela secundaria Sí, me está en la hablando? secundaria. A ver, cuénteme de esa época, ¿qué le pasó? Bueno, tenía muy pocos meses yo ahí. Así que enseguida cuando, en el 33, cuando salí, cuando yo tenía 13 años, cuando salí de primario, tenía 13 años. Y entonces fui al secundario y no me dejaron más o menos medio año. ¿Qué le hicieron sus compañeros? Y normalmente no sufría nada yo, pero después cuando era el asunto más peligroso y más conocido todo eso, entonces llamó al director y dijo a mi madre que no podía seguir. Lo sentía mucho, pero no podía seguir. ¿En algún momento tuvo algún profesor o docente que se manifestó antisemita? De eso no me acuerdo. ¿Y algún compañero específicamente que lo haya insultado? No. Y cuando a usted deciden que se tiene que ir de la escuela, Sí. los docentes, sus compañeros no judíos, ¿le dicen algo? No, nada. Algunos se me despidieron,
pero nada, no ofensivamente. Y en esos meses que estuvo en la escuela, a la mañana cuando formaban, ¿cómo era el saludo? No era saludo de nazi. ¿No era saludo No, en nazi? esa época no. Era en un colegio secundario que no era la juventud peronista, la juventud Hitleriana. hitleriana. Entonces, de eso también se formaban, algunos había ahí adentro, pero de a poco. Y cuando usted veía desfilar a la juventud hitleriana en la calle, ¿qué Y sentía? a uno se le subía la sangre. ¿Por qué? Y porque se veía que lo que estaba pasando, se escuchaba lo que cantaban. Entonces uno se emocionaba. ¿Se emocionaba? Bueno, se emocionaba, se subía la sangre de rabia, que no se podía hacer nada. Usted me contó que concurría a Maccabi. Sí, a Maccabi, sí. Y en el grupo, entre ustedes, ¿no pensaban tomar alguna actitud o qué hablaban de esto? Nada. ¿Qué comentaban con Sí, sus sí. líderes? No, pero yo estaba en Maccabi cuando hice la Hashara, después, recién. Y muy poco tiempo porque después no salimos de Alemania. Así que, no, en esa época únicamente que me acuerdo que una vez fuimos en un camión todos a un deporte en Kiel, también una ciudad de Alemania, y en un camión y mi mamá tenía un miedo muy grande que nos pasaba algo, pero no, gracias a Dios no pasó nada. Pero ella tenía miedo no por los nazis, sino por un accidente o algo así, como son las madres con los chicos, ¿no? ¿Cuándo se decide su mamá irse? Y debe haber sido en el año 36, algo así. ¿En el 36? O algo más tarde, 37, casi 37, sí. ¿Y ahí es donde lo manda la Akshara? Sí, yo en el año 1938 fui a Ashara. ¿Y por qué lo manda la Akshara? Bueno, yo tenía un tío que estaba muy en Maccabi, muy, ¿cómo se dice? ¿Comprometido? Comprometido. Él hacía discursos y todo. Llegó un día que tuvo que irse, pero escaparse. Espere, me lo cuenta en el próximo cassette. Sí. Bien. Bernardo me estaba contando qué pasó con su tío que estaba en Maccabi. Sí, mi tío, Siri Goldschmidt, se llamaba, estaba en Maccabi como jefe de propaganda, escribió todos los discursos y los dijo también, que decían el Yiddish Goebbels. Tuvo que escaparse a Israel. En esa época era Palestina. Entonces él trató por intermedio de Maccabi para que yo vaya en Alemania a un campamento para agricultura y para Hashara hacia en Israel. Ese se llamaba Rüdnitz bei Bernau, es cerca de Berlín. Ahí estuve, me parece, un mes. Y mientras tanto, mi hermana me suplía en el trabajo. Cuando llegué de vuelta, después de varios meses, me vino ¿cómo se llama? No. La
llamada. la llamada. Entonces nosotros, entre mi hermana y mi mamá, conversamos, ¿qué hacemos? ¿Esperamos la visa para ir a Chile o yo me voy a Israel y ellos van a Israel? Y para no irse uno solo, entonces digamos, esperamos hasta que venga la visa, que era muy peligroso, porque llevaban a todos los hombres a los campos. Y entonces vino la visa de Chile. Y nosotros nos fuimos en principio de diciembre de Hamburgo de noche en el medio de la guerra con tren a Génova. Antes de que salga de Hamburgo, Sí. usted me dijo que su papá no quería irse. No. ¿Ustedes se despidieron de su papá? ¿Cómo? ¿Ustedes se despidieron de su papá? Sí, sí, él nos acompañó hasta la estación de tren. ¿Y qué les dijo? Y nos despidió y dijo que ojalá que podamos vernos otra vez. Cuando su mamá decide irse, ¿usted estaba de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Y porque yo veía que no se podía quedar en Alemania, que no teníamos futuro. En esa época uno no se daba cuenta de los campos de concentración y eso no se sabía. Pero se ve, la gente lo llevaban la gente a las prisiones, eso se sabía. Pero después lo que uno escuchaba de los discursos y en la calle y lo que se veía, que la gente rompieron los negocios y todo. Entonces era claro que uno tenía que salir, que sumarse, porque no había ninguna organización como para defenderse, por ejemplo. Cuando ustedes tuvieron que preparar las cosas para irse, ¿recuerda el momento del embalaje? Sí. ¿Qué recuerda? Y yo en esa época nosotros muebles y eso nada podíamos llevar. Mandamos 2 cajones a mi tía en Dinamarca y después nosotros mismos podíamos llevar únicamente valijas, 2 valijas cada uno y unos marcos, muy pocos marcos, nada más. Y los pocos marcos que teníamos los guardaba yo y me los robaban en el barco. Y estábamos sin nada en el barco. Y era nosotros íbamos de Hamburgo a Génova y de ahí al barco Augustus. Y había como 1000 inmigrantes. Era uno de los últimos barcos que salía de Alemania. Antes de subirse al barco, quiero que me diga si había alguien de la SA que controlaba el embalaje de ustedes. Ah, sí. ¿Qué recuerda? Controlaban todo y yo tuve que dejar, yo llevaba un álbum o 2 álbumes o algo así con estampillas, que es lo único que me podía llevar. Y tuve que dejar unas estampillas valiosas al guarda de la aduana. ¿Por qué? Para que me lo dejaran pasar. ¿Usted coleccionaba filatelia? Filatelia. ¿Y trajo, se lo pudo traer? Sí, sí, un álbum traje. ¿Y qué más de objetos de valor pudieron sacar de su casa? ¿De valor? Nada. Trajimos ropa, nada más. ¿Y qué sintió cuando dejó Alemania? ¿Qué sentí?
La verdad no me acuerdo bien. Un alivio debe haberse hecho. La pregunta es si estaba aliviado o le daba lástima. Aliviano, claro, aliviado. No me daba ningún lástima. Porque hemos pasado mucho tiempo ya con él. Era desde el 33 hasta el 39. Eran 6 años terribles. A ver, en esos 6 años terribles de los que me dice, ¿qué es lo que más grabado le quedó? Y me quedó grabado cuando estaba con la bicicleta andando por Hamburgo para buscar a mi padre. Eso me quedó bien grabado y eso de lo que me queda grabado. Yo personalmente no tenía experiencia fea, digamos. ¿Pero había escuchado o visto? Escuchado, visto y todo eso. ¿Qué vio? Y los discursos, los cantos, cuando en la Cristalina rompieron los vidrios y quemaron todo. Bien, usted está por subirse al Augustus. Sí, ¿En dónde le robaron la plata? sobre el barco. ¿En el Augustus? Sí. ¿Cómo fue eso? No lo sé. ¿Dónde la tenía Yo lo la tenía plata? en el bolsillo y un momento le digo a mi mamá, dijo que necesitaba plata y no se había ido todo. Y los parientes de Dinamarca nos habían enviado por telegrama $50, creo, o 50, no me acuerdo bien, para cada uno $50 me parece. Y nunca lo recibimos tampoco. ¿A dónde los habían mandado? Sobre el barco, pero no los entregaron. ¿Por qué iban a Chile? Me había dicho. ¿Y por qué? Teníamos un visa. ¿Familia tenía ahí? ¿Cómo? ¿Familia tenían? Sí, tenía. Nos habían un tío y una tía que vivían en Kiel, se habían ido a Chile un año o 2 años antes. Y ellos nos mandaron la visa. Pero cuando llegamos a Chile, a Valparaíso, todo el mundo estaba esperando a los parientes, todos en el puerto. Entonces decían, nadie debe salir del barco porque todos los visas son falsos. Entonces nos dejaron todo en el barco, después nos trasladaron bajo custodia policial a un tren enormemente largo, eran como 800 personas, porque la primera clase podía bajar. Y nos llevaron al sur, 3 días duró esto. ¿Al sur de dónde? Al sur de Chile. ¿A una ciudad? A varias ciudades, todos 50 ahí, 50 allá, en Valdivia, Puerto Montt, Temuco. ¿Y en dónde los alojaron ahí? En Temuco. Ahí nos recibieron de la comunidad judía que había, de Polonia y de Polonia eran la mayoría. Nos servían ahí, nos servían las escuelas que era tiempo de vacaciones y nos alojaron en las escuelas sobre colchones. Ese era lo primero. Ahora, ¿realmente las visas eran falsas? No sabía eso. ¿Ustedes dónde adquirieron la visa? No sé, en Alemania, el consulado chileno. El consulado chileno en Sí, Alemania sí, les entregó la visa. sí. ¿Ustedes pagaron? Sí, debe haber sido pagado algo. Pero no como coima de eso, no. Legalmente. Legalmente. ¿Y el trayecto? Eran 800 personas, no todos de Hamburgo, de todos lados. Pero usted viajó en primera, me dijo. No, turismo. Los de primera dejaron bajar en Valparaíso. Y los turistas todos
tuvieron que ir entre ancianos, niños, bebés, todo en tren, bajo custodia policial, nadie podía hablar con sus parientes y nos llevaron al sur. ¿Usted bajó en dónde? ¿Cómo? ¿En qué lugar bajó usted? En Temuco. ¿Y qué pasó Y allí? nosotros teníamos mucho miedo. Mi mamá estaba destrozada de los nervios y teníamos mucho miedo que estaba ahí los monos sobre los árboles. O sea, ¿quién sabía algo de Temuco o de Puerto Montt o de Valdivia? Nadie. Pero ya en esa época era un pueblo, pero estaba bastante, como se dice, cultivado, digamos, ¿no? No era así nomás. Y la gente nos trataba muy bien. Y ¿Ustedes hablaban castellano? nada. ¿Y cómo Yo se aprendí castellano cuando me dieron mercadería de unas tiendas que había ahí de judíos polacos y con la valija y sobre el brazo tenía chombas y chalecos y iba de puerta en puerta y así aprendía castellano. Y el primer trabajo que hice ahí en Temuco es cuidar a chicos. ¿Cuidar chicos? Sí, de gente que tenían plata, de los emigrantes, y les cuidaba a los chicos, jugaba con los chicos y eso. ¿Y en qué les hablaba? No, eran todos alemanes. Hablaban alemán. Sí, sí. Y, ¿Cuánto tiempo trabajó de cuidador de chicos? Y poco tiempo, un mes más o menos. Y después empecé a ir de Cuentenic, digamos, de puerta a puerta, con lanas y cosas de chombas y fantasías para mujeres. Iba a otros pueblos también. Y en esa época es donde ustedes se siguen comunicando con su papá. Sí, escribíamos algunas cartas y cuando él escribía, nos escribía que por qué no tratamos de conseguir para él una visa, pero era imposible. ¿Y qué decía sobre la guerra? No decía mucho. Él decía, antes que fue deportado, digamos, no porque la deportación, sino antes conocía a otra señora también judía y se casó. Pero después vino un tiempo cuando lo deportaron, todos juntos. ¿Y cómo se enteró usted que lo deportaron? No, después de la guerra recién lo sabíamos. ¿Después de la guerra usted Sí, supo? Sí. ¿Qué supo? Y que lo deportaron y ¿A dónde? que mandaron a Lodz. ¿A Lodz? Sí, ¿Y después? no se sabe, más no sabe. Al gueto de Lodz. Sí, ¿Y después perdió el rastro? sí, después se perdió el rastro. Y un montón de parientes que teníamos ahí, tíos y tías. Y mientras usted trabajaba de Cuentenic en Temuco, Sí. ¿qué hacía su mamá y su hermana? Mi mamá trabajaba, no podía trabajar porque estaba completamente con los nervios, lloraba. Y mi hermana, no me acuerdo lo que hizo. Ellos se fueron después de poco tiempo, más o menos de un año, se fueron al norte, a Santiago. ¿Y usted? Aunque no estaba permitido, pero ellos se fueron. ¿Por qué no estaba permitido? Por el gobierno no, porque ellos querían poblar el sur, no querían que la gente vaya a las ciudades. ¿Pero ustedes tenían algún documento de ciudadanos chilenos? Sí, después teníamos la permiso y todo, legalmente. ¿Cuándo fue eso? Y después, más o menos un año.
un año de estar en Sí, Temuco. sí. Y Y ahí nos ayudaba mucho también la asociación filantrópica que había ahí de los judíos que en estaban ahí. Santiago, ¿Cómo? en Santiago, En Temuco. Ellos se ocupaban de todo. Ahí se llamaba Cisroco y se encargaron de todos los inmigrantes y nos daban plata para que podíamos vivir, digamos, y alimentarnos y nos conseguían pensión y en otras ciudades también. Eh, y cuando su mamá se va a Santiago, ¿usted qué hace? bueno, ahí trabajó, ella cuidaba un bebé. No, ¿usted qué hace? Y yo, mire, quería empezar a aprender algún oficio. Y empecé un año a trabajar como pintor de casas, con un alemán también. Y resulta que él era muy tan exigente y qué sé yo, que no tenía la paciencia yo. Y después dejé y empecé a trabajar con un muchacho inmigrante también, que hacía instalaciones sanitarias y cloacas y esas cosas. Y ahí trabajé con él 2 o 3 años. De día trabajé en eso y de noche hacía de mozo. ¿Ya hablaba bien castellano? Sí, ya hablaba más o menos, no fluido, pero más o menos arreglaba. ¿Y después qué hizo? ¿O a dónde fue? Después fui a Santiago, ¿no? Eso era en Santiago ya. Y ahí aprendí los oficios, después hice de mozo, después dejé traté de ganar plata para ir para acá, porque mi mamá se casó otra vez acá. ¿En Argentina? Sí, se casó, ella estaba en Chile y acá había una señora que la reemplazaba y se casó con mi padrastro. Entonces, ¿Pero por qué hizo esto? y porque ella, para que podía entrar acá a la Argentina. ¿Y por qué querían venir a la Argentina? Porque el padrastro vivía acá. ¿Pero su mamá en lo Buenos conocía, este señor? Sí, de Hamburgo, sí. Ah, Sí. se conocía de antes. Se conocían, sí. Entonces, Y entonces él vino acá y ella vino clandestinamente acá con mi hermana en un coche, la llevaban de Santiago, de Buenos Aires, de Santiago hasta acá, a Buenos Aires. ¿y usted? Y yo me quedé. Y después de 2 años traté de venir acá, hice 3 o 4 intenciones que todas fallaban. ¿Qué le pasaba? Y una vez, por ejemplo, eran taxis que iban de Mendoza hasta Santiago, hasta Buenos Aires. Es decir, de Santiago de Chile a Mendoza. Y uno pagaba y ellos prometieron que llevarlos clandestinamente. Resulta, yo fui con el tren hasta Portillo. En Portillo había uno de esos ferroviarios que me tenía que llevar hasta un punto donde me iba a buscar otra vez el coche. Y ese muchacho falló, tuvo miedo y me dejó plantado ahí en Portillo en el hotel. Yo no sabía qué hacer, entonces iba caminando hasta los ferroviarios, que había un campamento, y ellos me dieron algo de comida y tenía un impermeable, nada más, no estaba preparado para ir por la cordillera. Entonces me llevaron hasta el túnel
Y de ahí me fui solo hasta llegué a Punta de Vacas, Pero caminando. en Chile. En Chile. No, eso era ya en Argentina, ¿Y cómo pasó? porque yo pasé clandestinamente de noche caminando por la cordillera hasta Punta de Vacas. ¿Y no había Y nadie ahí- custodiando? No hay nada. Iba por el túnel, iba con una vela. Después en Punta de Vaca quería comer algo y me vio un policía, entonces me llevaron de vuelta bajo custodia policial ¿A dónde lo llevaron? a los Andes. Ese era en Santiago, en Chile. Y tuve que empezar otra vez a trabajar y todo, y el hombre me había llevado la valija con mis cosas a Chile, a A Mendoza. Mendoza. Y después me fui al sur, traté de ir ahí, A Chile, al sur. a Chile al sur, por Punta de Vaca, Puerto Montt, con el barco. Fue imposible de escaparse ahí, ¿Por qué? porque no, era un barco nomás y no había forma de salir. Además, le pedían a todos los pasajeros los papeles y los retenían. Así que no tuve que ir de vuelta otra vez. Después fui otra vez a Mendoza, después de un tiempo, ¿Cómo fue? con tren. Ahí me tenía que llevar. Una vez también no tuve éxito y tuve que ir de vuelta. Y después la tercera vez o la cuarta me llevaron, resultó el asunto. Ir con un remisero. Mientras pasaba todo esto que su mamá estaba en Argentina, En la ¿usted Argentina. se comunicaba con ella? No, ella no sabía nada que yo traté de venir. Ella no sabía nada de lo que me pasó en ese sentido. Yo vine acá, justamente era un día de Pesaj, y estaban toda la familia. Y me buscó mi cuñado, me buscó en Retiro. ¿Y cómo sabía su cuñado que usted llegaba? Bueno, yo había avisado, creo que amigos en Santiago le avisaron, eso no me acuerdo. ¿Y cómo Que yo sabía usted llegaba, pero mi mamá no sabía nada. pero cómo sabía la dirección de aquí, de su familia? Ah, no, yo tenía, escribía cartas y todo con mi familia. Con su mamá Sí, se escribía. Claro, ¿Y su pero mamá? no le dije nada que yo iba a ir allá también. Pero su mamá desde aquí como ciudadana no podía traerlo a usted. No, en esa época nos veían como alemanes y no como judíos refugiados. No dejaban entrar alemanes. Bien, entonces usted avisó y su cuñado lo va a buscar. Sí. Y entonces, Y llovía a cántaros. Yo vine con tren desde Mendoza y me recibía mi cuñado y mi padrastro. ¿cuánto hacía que no se veía con su mamá y su hermana? ¿Cómo? ¿Cuántos años hacía que no se No, veía? eran 2 años. ¿Y a su padrastro lo conocía? A mi padrastro sí, sí. Bueno, y De entonces, Hamburgo lo conocía. Y bueno, entonces nos llevaron, fuimos de ahí a Retiro al departamento acá en Belgrano y en la calle Echevarría. y era una noche No me de acuerdo. pesa. No, era en la calle Zavala. Y era un alboroto grande y mi mamá, imagínese. Era una noche de pesa, un ceder de Sí, pesa. sí, justamente, y todos estaban juntos, toda la familia. En esa época mi hermana no estaba casada todavía, después recién se casó. Y se casó con un muchacho que era de Hamburgo también, pero no se conocían. Y a partir de ahí, ¿cómo fue su vida en la Argentina? Bueno, en la Argentina yo empecé, era muy difícil trabajar porque no tenía papeles ni nada, como era clandestino acá.
Entonces trabajé en una fábrica de marroquinería en negro, eran inmigrantes también, y ellos trabajaban mucho, tenían mucha gente ahí, y trabajé un año. Después de este año falleció la madre de mi cuñado, entonces me ofreció trabajar con él, que trabajaba por Fantasías por Mayor. Y entonces trabajé con ellos 5 años. Después de 5 años, yo le le dije a ver si podían hacerme socio, porque era él y hermano, eran dos. Entonces me dijeron que no, que por el momento no querían agrandarse, porque yo le dije, ¿por qué no abren un negocio en el 11? Ellos tenían una oficina nada más acá en Belgrano, en Núñez. Entonces dijeron que no y yo me separé y me ofrecieron un trabajo. La tía de ella conocía a un señor que también era muy amigo de ellos, que había trabajado en una fábrica de, de ropa y de algodonera, algo así. Sí, después me lo cuenta en el otro cassette. Bueno. A Bernardo Rosenstein. Bernardo me estaba contando de ella, su vida en la Argentina, cómo conoce a su señora. Bueno, nosotros fuimos a un baile de la comunidad, de la IKG se llama acá, y fuimos a un baile y ahí el tío de ella y un amigo nos presentaron, y ahí surgió el compromiso. Después de 2 años nos casamos en el 51, diciembre 51. ¿Y se puso a trabajar en qué? Y, por intermedio de la tía, donde el tío conocía a un señor también que había salido de una fábrica y tenía que hacer otra cosa y nosotros hicimos una fábrica de artículos de viaje y para deportes, bolsos y valijas y esas cosas. Hasta que se jubiló. Hasta que el socio se falleció después de 5 años y yo me quedé hasta que me jubilé. ¿Cuántos hijos tuvo? 2 hijos, una hija, ¿Qué se llama? Silvia, y mi hijo se llama Norberto José. ¿Y cuántos nietos tiene? También 2, una Karina, la primera, y Ariel es el muchacho. ¿Y cómo es su vida en la Argentina, su vida judía hoy? Y nosotros nos movemos en el ambiente nuestro, digamos, en el ambiente judío, mayormente. Nuestros amigos, todos conocidos, son todos judíos. ¿Va a la sinagoga? Sí, voy de los sábados a la mañana y para las fiestas. ¿Cómo se llama la sinagoga? Benetikva. ¿Del rabino? Es el doctor Skorka. Y voy todas las mañanas porque yo vivo cerca. Antes cuando trabajaba no íbamos a veces nomás, los viernes en la noche. Pero ahora como no trabajo y vivo cerca, entonces voy todos los sábados a la mañana. Y cuando se acuerda de Alemania, el recuerdo suyo de Alemania, ¿qué tipo de recuerdo es? Y bueno, recuerdo la gente que dejé y que cuando yo volví a Alemania estaba invitado a Hamburgo por la municipalidad. Nos fuimos a un colegio de las chicas
judías, de las mujeres, y ahí estaba el nombre de una muy amiga en ese tiempo mía, que siempre jugábamos juntos, que se habían llevado también al campo de concentración. ¿Y qué sintió en ese viaje a Hamburgo? Y mucha emoción, mucha emoción. Vi el colegio donde yo iba, que ahora no es colegio judío, pero también es una universidad o algo así. Y vi el lugar donde estaba emplazado la sinagoga, que ahora no es más, pero es una plaza, todo con baldosas, con un montón. ¿Y su presencia ahí en Alemania le trajo nostalgia o rabia? No, ni uno ni lo otro. Yo vi todo, la casa donde nosotros vivíamos ya no existía, era una casa nueva, grande, y no sentí nada, sentí los recuerdos, me vinieron, por ejemplo, una casa donde estaba la Gestapo, donde tenía las oficinas que estaban cerca de nosotros, esos recuerdos. Y después tenía, bueno, un poco de nostalgia, el puerto, la Alster, que yo siempre iba con el bote, con la familia, y eso sí. Pero es una ciudad muy linda, y como le digo, yo rabia y eso no sentí. Si usted tuviera que dejarle un mensaje a la gente que en el futuro mire su video, ¿qué les diría? Y bueno, que, que no se olvidan de los recuerdos, lo que pasaron. Sus antepasados y las dictaduras que hay. Y las dictaduras que hay en todo el mundo. ¿Quiere agregar algo más? Decirnos algo más. Y espero que no pase otra vez lo que pasó en esa época. Pero desgraciadamente en nuestro país ahora también ya pasó cosa parecida, no solamente con los judíos, también con los otros. ¿Cómo? No solamente con judíos, sino con otras religiones también, otra gente, que no pensaban como pensaban los militares. Y la juventud no se deja embaucar por esos grandilocuentes que hacen grandes discursos solamente para hacer a la gente odiar. ¿Quiere agregar algo más? No, nada más. Bueno, la fundación que yo represento en este momento quiere agradecerle por habernos permitido conocer su historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta es mi abuela de parte de mi mamá, que era más o menos en el año 1850, que yo tenía en una valija todas las fotos de la familia que podíamos llevar de Alemania. ¿El nombre de ella? El nombre no me acuerdo en este momento. Esta foto es de mi papá. En el año 1938, antes de nosotros salimos de Alemania, me lo guardé en una valija que yo llevaba todas las fotos de la familia. Esta foto es de mi mamá, que se llamaba Hedwig, y fue tomada en el año 1941 en Chile, Santiago, y lo llevo conmigo en la valija también.
Esta foto es de mi hermana y yo, que fue tomado en el 1932. Delante del Dammtorbahnhof en Hamburgo. Y lo llevo conmigo en la valija de las fotos. ¿Y cómo se llama su hermana? Inge. Esta foto fue tomada en 1930 en un balneario que se llama Katwijk, cerca de Hamburgo. Y es una foto familiar donde en la izquierda, abajo, está mi mamá con mi hermana Inge y yo. Y arriba a la izquierda está mi papá John. ¿Cómo usted tiene la foto? La llevé también en el álbum de mi colección. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo fue tomado? Dije yo. 1928. No, pero 1928, digamos. 1928. 28, sí. ¿Quiénes son? Y a la izquierda está el hermano de mi mamá, que se llama Joseph. Después viene mi papá, John. Después al lado está una mano de él, se llama Walter. Y el otro señor no lo conozco. ¿En dónde Y está? esa foto la llevé de Alemania en mi álbum de la familia. ¿Alguna de estas personas fue deportada? Sí. El deportado fue Walter y después el Joseph fue 2 veces encerrado. Encarcelado. Es el tío que yo le expliqué. El de la izquierda. Sí. El primero de la izquierda. El primero a la izquierda. ¿Y su papá? Y mi papá también fue deportado a Lodz. Esta foto fue tomada en el año 1941 en la ciudad de Temuco, en Chile, cuando yo empecé a trabajar. Y, ¿qué más? Esta foto es de nuestro casamiento en el año 1951 en el templo de Benedicta, que está mi señora Edith y yo. Esta foto es con nuestro hijo cuando hizo la bar mitzvah en el templo de Benedicta en el año 1970. ¿Es el que vive en los Estados Unidos? El que vive ahora en Estados Unidos, sí, y se casó ahí. Este es nuestro hijo, Norberto José, que está en Estados Unidos, se casó y viven allá, ¿Cómo se llama en Chicago. ¿Cómo se llama su esposa? Gretchen. ¿Y de qué año es la Gretchen. foto? De año 95. Acá tengo el gran placer de presentar a mi familia. Mi señora, que hace 46 años que está más felizmente casado. Mi hija, Silvia. Después está mi nieto Ariel, mi nieta Karina y mi yerno Alberto. Bueno, mi marido, 46 años, que estamos casados, muy felices, muy contentos y espero llegar con salud a los 50 años de casados. Qué modesta, hasta los 50 Sí. nada más. Bueno, yo soy la hija y bueno, me siento muy contenta de cerrar este video. Es una linda experiencia. Bueno, yo no vi la parte previa, pero bueno, estoy muy ansiosa por saber qué es todo lo que contaste, Pa. Y bueno, trajimos para que quede registrado
Mi mamá tiene una pulsera que era de tu bisabuela, Ma. Sí. Bueno, de la bisabuela de ella, y Karina tiene los aritos que son de su tatarabuela, ¿no? Mostrando, luciendo los aritos. Bueno, bueno, y estamos todos acá juntos, un momento muy lindo, muy agradable, y bueno, creo que es una vivencia muy, muy especial, muy dura, pero me siento muy orgullosa y muy contenta de que mi padre haya podido contar todo y que quede todo grabado y bueno, y para la posteridad, para mis hijos, mis nietos, si Dios quiere, y bueno, lo podamos ver. Y ahora Arielito, mi bebé, Yo el más chiquito. quería contar lo orgulloso que estoy de mis abuelos, de que después de todo lo que pasaron, hacer este video contando su experiencia para las futuras generaciones, que no se pierda el relato.